de la estructura del esmalte del diente y pues generalmente es vista como el paso inicial en el proceso de caries. Los primeros estadios del desarrollo de una lesión cariosa pues pueden pasar desapercibidos clínicamente, pero en algunos casos se pueden observar solamente en áreas visibles como pequeñas manchas blancas. Y hablando sobre estas manchas blancas, pues son el producto de la acción de los ácidos que son generados por los microorganismos de la placa bacteriana, que en esta forma pues inician la destrucción de las superficies externas del diente. Se habla de la lesión incipiente de caries, que puede presentar una capa superficial de esmalte relativamente sólida. Sin embargo, hablando histológicamente, pues ya existe una pérdida de la estructura mineral de sus capas internas. Y para finalizar, si la lesión sigue avanzando, pues se presentará una mayor pérdida mineral en su interior y la capa superficial externa que permanecía intacta pues se colapsará y se va a producir la cavitación, el proceso final. Una vez se genera una caída, pues ya es muy difícil que se lleve a cabo la remineralización o bien que sea arrestada la lesión incipiente. Bueno, y pues ahora estoy en un tema súper interesante que lo vimos en el núcleo 5, el cual fue el diagnóstico temprano y la estimación del riesgo de la caries dental. Nosotros como odontólogos lo que tenemos que saber es que esa lesión inicial se va a denominar como una mancha blanca que vamos a ver, ¿sí? Entonces es esa primera evidencia de una actividad que pues va a ser cariogénica en una superficie de algún tipo de tejido dentario. ¿Qué va a pasar? Pues que esta se va a caracterizar clínicamente por presentar como una superficie de esmalte que va a estar totalmente intacta, pero que asimismo va a tener pues un aspecto como blanco opaco que se va a presentar pues tras un secado que nosotros realicemos. Es asimismo que se debe saber que se va a mostrar al tacto como una superficie muy rugosa y asimismo pues muy áspera. Asimismo es supremamente importante saber que esa lesión de esmalte que no es cavitada se va a tener que pues analizar histológicamente desde esa superficie externa hacia la dentina, es decir que se va a presentar como en esa zona superficial prismática o que pues también se le puede llamar Darling, y esto va a ser como al progresar esa lesión que se va a producir una mayor desmineralización en una zona que se va a denominar como el cuerpo de la lesión o subsuperficial, y bueno, por debajo también se va a encontrar como esa zona muy oscura, y en esa porción más profunda de la lesión se va a encontrar una zona que es totalmente translúcida. Entonces, ¿qué sucede? Que a pesar que esta desmineralización se sufre pues en el tejido adamantino, va a abarcar hasta la mitad de su espesor. Lo que quiere decir que clínicamente nosotros pues podríamos afirmar que esta superficie dentinaria se encuentra totalmente libre de caries, mientras que histológicamente esa lesión pues ya puede estar presente, porque se convierte como en esa lesión subclínica, sin ser detectada pues radiográficamente, porque pues bien sabemos que diagnosticar lesiones incipientes de caries dental a través de radiografía pues es como un poco difícil, pues porque nosotros sabemos que mientras esa lesión carioso-oclusal no alcance la dentina, pues las radiografías no nos van a permitir como identificarlas, y el único indicio detectable pues de una lesión inicial en esa superficie oclusal pues puede ser como una tenue sombra grisácea inmediatamente por debajo pues de la unión amelodentinaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que la tecnología ha avanzado demasiado y la caries dental no se queda atrás. Se desarrollaron unos dispositivos mucho más específicos en esa detección de caries inicial, como por ejemplo esos que funcionan con un diodo de láser, esos que generan como un rayo de luz con una longitud de onda bien definida que va a incidir sobre ese diente. Entonces las sustancias que son excitadas por la luz irradiada van a adquirir como un aspecto fluorescente que puede ser cuantificado. Y ahora hablaremos acerca de lo que a todos nos quedó supremamente grabado de las clases de cariología, y es cómo vamos a estimar ese riesgo de padecer caries dental. Pues bueno, nosotros lo vamos a hacer por medio de un cariograma, donde esta gráfica es de tipo pastel y va a depender del porcentaje de distintos factores. Entonces está el riesgo, en este caso, que es como la oportunidad de evitar caries dental, y allí va a estar presente eso que nosotros llamamos bacterias, dieta y huésped.
Y para nadie es un secreto que nosotros como odontólogos, la mayoría de patologías que recibimos es la caries dental. Y para ello pues es muy importante saber el ICDAS. ¿Qué vamos a tener en el ICDAS? En el código 0 vamos a tener un diente que está totalmente sano pues al secado. El código 1 ya pues podemos evidenciar un cambio clínico, que es esa mancha blanca un poco marrón en el esmalte seco. El código 2 ya va a tener una mancha blanca marrón en un esmalte ya húmedo. El código 3 va a tener una pérdida superficial del esmalte mayor a como 0.5 milímetros en un esmalte pues bastante seco, en donde no vamos a poder pues ver esa dentina. El código 4 va a tener una sombra que es bastante oscura de dentina vista a través pues, del esmalte húmedo y que puede o simplemente pues no puede tener una pérdida superficial del esmalte. El código 5 va a tener una cavidad con dentina visible mayor a 0.5 milímetros e inclusive hasta el 50% pues, de la superficie. El código 6 y último va a tener una cavidad bastante extensa, más del 50% pues, de toda esa superficie dental. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener unos factores riesgosos locales para poder padecer caries dental, en los cuales podemos ver la composición química del esmalte, la disposición de los prismas, algunas malformaciones anatómicas que podamos tener, abrasión, malposición dental, algún tipo de obturación mal adaptada, higiene deficiente, composición de la saliva, pero asimismo vamos a tener unos factores riesgosos sistémicos que pueden llegar a hacer que nosotros tengamos pues caries dental, como lo es el VIH, que sabemos bien que es el SIDA, algún tipo de obesidad o inclusive pues el embarazo. Entonces aquí ya vamos a hablar del último núcleo, el núcleo 6, que es el diagnóstico diferencial con hipoplasia. Entonces es importante decir que la hipoplasia es un defecto estructural del desarrollo del esmalte que es producido en un periodo intrauterino hasta los 5 años de vida. También es importante decir que es un defecto cuantitativo donde se asocia como un impacto más temprano y severo del desarrollo del esmalte. Es importante decir que este puede ser sistemático o localizado, como la melogénesis imperfecta, malformaciones congénitas y otros síndromes como la desnutrición. Bueno, entonces la erosión son aquellas lesiones crónicas y diferentes a la caries dental que estas van a causar una pérdida irreversible de la estructura dental. Es fácil decir que sean de manera combinada. Dentro de esta lesión no cariosa, desgaste químico podemos encontrar las extrínsecas y las intrínsecas. Dentro de la exposición a los ácidos están las intrínsecas, donde están asociadas algunos trastornos gastrointestinales como el reflujo, y las extrínsecas se basa básicamente en la dieta, las bebidas energizantes. También es importante decir sobre las ocupacionales, que son catadores de vino, uso crónico de medicamentos inhaladores y vitaminas masticables. Esta lesión de disolución química en parte de o toda la superficie dental en intrínsecas se observa más en superficies palatinas, en superficies linguales y en extrínsecas es importante decir que es en vestibulares. Recordemos que son lesiones no cariosas. Bueno chicos, ahora vamos a hablar sobre la fracción. Bueno, pues estas son lesiones crónicas diferentes a la caries que causan una pérdida irreversible de la estructura dental y pues que fácilmente se dan de manera combinada. También es importante decir que es una lesión no cariosa de desgaste en forma de cuña a nivel de la unión amelo-cementaria en la superficie vestibular. Por otra parte tenemos a la tricción. Bueno, pues este es muy similar a la abrasión. Una de las diferencias es el hecho de que el desgaste ocurre en todos los dientes. Sí, chicos, mientras que la abrasión es mucho más común en el grupo frontal de dientes que tienen más contactos con los objetos externos. Por último tenemos a la abrasión, que son aquellas lesiones crónicas diferentes a la caries dental que causan una pérdida irreversible de la estructura dental y que fácilmente se dan de una manera combinada. También es importante decir que es una lesión no cariosa de desgaste mecánico patológico, pues generalmente se dan en el tercio cervical de la superficie vestibular. Además, es un proceso mecánico anormal asociado con individuos de higiene oral excesiva. Dentro de este grupo está el cepillo dental y la pasta dental, y pues uso de objetos extraños habituales como por ejemplo los esferos.